Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra allí: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, hay un tema que hemos venido tratando, pero hoy quiero ahondar en otros aspectos al respecto de ese tema, y es el tema de la conciencia. ¿Cuántos tenemos conciencia? ¿Tiene usted conciencia de lo que hace? Ahí ve el detalle, ¿verdad? Y el tema de la conciencia es algo que está a la luz del día. ¿Alguno ha escuchado hablar del derecho de conciencia? ¿Se ha escuchado hablar de eso? Mucha gente dice, no me pueden obligar a esto o aquello por mi derecho de conciencia. El tema del aborto y muchas cosas que hoy en día son un tema bastante fuerte en todos los países, son algo que está, digámoslo así, delimitado por el derecho de conciencia. Así que vemos que está a la luz del día el término conciencia, las cuestiones morales. Y en el mundo cristiano, por supuesto, ha tomado fuerza ese tema de la conciencia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en un versículo como estos que acabamos de leer en Romanos, el término sunaidesis es el término en el griego que deja ver este versículo acerca de la conciencia, y toca varios aspectos. Uno, a la percepción, o sea, como usted y yo percibimos algo, a la moral, a comprender algo, a llegar a percatarse de algo, a estar consciente o a estar informado, a considerar o a saber con respecto a un tema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos con alguien acerca de la conciencia, ¿qué dice la gente al respecto? ¿Qué dice la gente con respecto a su conciencia? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es la conciencia? Si nosotros hablamos con la gente, dicen, no, pues es que son mis valores, son los principios que me enseñaron. Otro dice, es lo que he aprendido a lo largo de la vida. Otro dice, esto fue lo que me sembraron, exacto, lo que dejaron en mí, y esa es mi conciencia. Esos son mis principios, esos son mis valores. Pero esos principios y esos valores ¿estarán guiados y gobernados por Dios? ¿Cómo sabemos si eso es así? Escuché de un caso de una persona, de un joven, una persona muy joven que se separa de su esposa, que era casado con ella, por situaciones entre ellos, no hubo convivencia. Al parecer ella buscó otra persona, y al poco tiempo él la busca, la viola y luego la apuñalea. Y alguien diría, ¿cómo fue a hacer eso, verdad? Y es interesante ponerse en los dos lugares, ¿no? ¿Qué piensa él? ¿Qué piensa la mujer? ¿Qué piensa él? ¿Y qué lo llevó a hacer esa situación, a cometer esos actos tan fuertes? Y es donde toma precisamente fuerza, ¿qué? La conciencia. Alguien dijo, ¿será que estaba consciente de lo que hacía? ¿Y hasta qué punto hoy en día nosotros somos conscientes de ello? De hecho, la conciencia es un estado
del ser humano, ¿no? La conciencia es algo que pues todos estamos, es como eso que nos hace estar alertas, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos un caso como estos, vemos que en el diario vivir se encuentran casos similares y la persona está siendo consciente. Es normal encontrar a alguien que diga: yo robo porque mi familia necesita comer. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Yo robo porque mi familia necesita comer. Yo necesito comer, necesito sobrevivir, entonces robo. Otro dice: yo miento porque necesito que las cosas hagan como yo quiero. ¿Alguien ha conocido a esas personas que mienten por... ya es natural para ellos mentir? Y su vida de hecho es un cúmulo de mentiras. Otro puede decir: tengo otra mujer porque mi esposa no me da lo que yo quiero. Y muchos tienen ese argumento. Muchos tienen ese argumento. El que dice: no pago impuestos porque ese dinero se lo roban. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Ay, no, yo para qué pago eso. Mire esa calle llena de huecos. Mire aquel que se robó miles, millones y millones y millones de pesos. ¿Yo para qué pago mis impuestos? ¿Cierto? Mi papá no pagaba impuestos, yo no pago impuestos. Otro dice: boto la basura a la calle porque para eso pago impuestos. Para eso pago, para que recojan, para que limpien, porque yo pago impuestos. Y una cantidad de cosas que hacen referencia a una supuesta conciencia. ¿Estará de acuerdo Dios con eso? Pero si hablamos con esas personas, van a decir: fue lo que me enseñaron, fue lo que sentí en ese momento hacer, fue lo que mi conciencia, dijo alguien, me dictó, ¿verdad? Y ese Romanos 2:15 y 16, en el lenguaje sencillo dice de la siguiente manera. Dice, versículo atrás dice: es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia, dice Pablo allí, es que yo anuncio, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. ¿Cómo está nuestra conciencia? Cada uno de nosotros preguntémonos: ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo, de acuerdo a qué actuamos en el diario vivir? Pregúntale al que tiene a su lado: ¿usted cómo actúa? ¿Qué lo guía a actuar? ¿Quién nos guía? Muchos actúan de acuerdo a las experiencias. No, es que a mí ya me pasó esto, entonces yo ya sé cómo actuar frente a esta situación. Otros actúan de acuerdo a lo que otros les dicen. ¿Usted ha visto eso? ¿Y por qué hizo eso? No, es que mi amigo me dijo. ¿Y por qué probaste la marihuana, la coca? Bueno, tantas cosas que hoy en día hay, que cada día salen más drogas, ¿verdad? ¿Y por qué probaste? No, es que mi amigo me dijo que probara, que eso era chévere, y ahí quedé pegado. ¿Y por qué le fue infiel a su esposa? No, es que mi amigo me dijo que mi esposa no me estaba dando lo que yo necesitaba, entonces que buscara otra. Así que actúan de acuerdo a qué, a lo que otros les dicen, les recomiendan. Aproveche que el hombre le picó el ojo y está falta de amor. Usted lo que necesita es una salida, una canita al aire. Y efectivamente la mujer atendió esos consejos. ¿Actuamos de acuerdo a lo que el mundo nos dice en el momento? Estamos en el 2019, pensemos hace 50 años, ¿qué pasaba cuando una persona, y voy a usar los términos actuales, salía del closet? Hace 50 años, ¿qué pasaba? Eso era una vergüenza para la familia, eso era un escándalo
eso era algo terrible. ¿Cómo es posible el muchacho en esa situación? ¿Cómo es posible, mija, usted? ¿A qué horas se me torció? ¿A qué horas tomó esta actitud? ¿A qué horas? Pero todo ha venido, como que el mundo ha venido cediendo, ¿no? Cediendo. Entonces, hoy en día ya esa persona salió del closet, como dicen. Y hoy ¿qué dice la gente? Bueno, él tiene sus derechos. Esos son los derechos, punto. Él tiene derecho a hacer eso. Ella tiene derecho a pensar de esa manera. Y no estoy yéndome en contra de esas personas, no es la idea. Pero sí es como las personas están actuando, no frente a lo que Dios dice, sino a lo que el mundo les está llevando a pensar, llevando a tomar decisiones frente a muchos temas. Hace muchos años recuerdo que era muy rara la pareja que se iban a vivir juntos, ¿recuerda? Eso era una deshonra para la familia, ¿verdad? Hoy en día vamos y probamos, y llevan probando 50 años, y uno les dice, bueno, ¿usted por qué no se casa? Es que no estoy seguro, pastor. Ya tienen 5 hijos, todos casados con hogares, pero ellos no han tomado la decisión. Es que no estoy seguro, pastor, si es ella. ¿Y hay casos así? Tengo casos así. Oye, ¿usted por qué no se casa? No, pastor. Es que me han dicho que si me caso las cosas se dañan, se pierde el amor. ¿Será que entrar a la notaría, eso tiene unos efectos secundarios o cómo es eso? Actuamos de acuerdo a lo que el mundo dice en el momento. Entonces ya es muy normal ir a un centro comercial, ver 2 chicos sentados ahí dándose besos. Entonces uno ya tiene que decirle a sus hijos las cosas tan claras y tan sinceras de qué está pasando en el mundo, para que ellos piensen y vean a la luz de la palabra. Actuamos por la emoción del momento. ¿Cuántas personas actúan por la emoción del momento? ¿Cuántas personas, amados, están en la cárcel por la emoción del momento? Por estos días hay una noticia, ¿no?, de un chico que el ladrón mata a su esposa, pero él toma ese mismo puñal y con ese puñal mata a aquel ladrón, y ahora hay un lío judicial grandísimo por eso. Alguien diría, no, bien hecho que lo mató. Pero ¿hasta qué punto Dios está de acuerdo con eso? ¿Tengo yo derecho sobre la vida de otro? Ahí está el detalle. ¿Hasta qué punto su conciencia, sus valores, sus principios recibidos, lo que él recibió en su niñez quizás lo llevó a actuar de esa manera? Y hay una palabra que, estudiando el tema, salió a flote, y es el tema del instinto. ¿Quiénes actúan por instinto? ¿Quiénes? Los animales, ¿verdad? Es una locura que nosotros vemos que hoy en día andan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Un hombre tiene una mujer y tiene un hombre, porque eso ya es todos contra todos, ¿no? Es terrible. Hay casas donde hay 2 parejas, pero todos son parejas sexuales. Esa es una vaina compleja. Y yo le decía a mis hijos, ¿usted alguna vez ha visto una jirafa que se cruce con un cocodrilo? ¿Sí? Ellos nos dan lecciones en eso. Los animales son correctos en su especie, ¿verdad? Dios los hizo así. Pero el hombre está actuando como animales. Actúa por instinto. ¿Y qué es el instinto? Cuando uno va y escucha, encuentra ese significado, encuentra y habla del impulso. ¿Usted ha visto alguna vez al hombre actuando por impulsos? ¿Nunca? ¿Será que no? Bueno, eso es del diario vivir, ¿verdad? ¿Por qué lo mató? Porque ella me hizo. Listo. ¿Por qué la violó? Porque ella me hizo. Porque me traicionó, entonces la violé.
la apuñalé. Y ese instinto habla también de motivación. Dice, es un complejo de reacciones exteriores, ojo, determinadas, hereditarias, comunes a todos los individuos de la misma especie. O sea que el hombre pasó a ser una especie. A veces, y es lo que están hablando hoy en día, es un tema bastante, digamos que se ve mucho en las redes, es el tema de la humanización de los animales. ¿Usted ha visto eso? Entonces usted ya ve el perro con camisa y corbata y lo llevan a la fiesta. ¿Sí los ha visto? Y el perro tiene spa. Y el perro tiene psicólogo porque el perro se estresa. Y una cantidad de cosas que me dice. Yo la verdad pienso mucho y digo, ¿qué pensará el perro? ¿Cuándo los perros, hasta cuándo necesitaban eso los animales? Yo no vi en la creación que Dios mezclara, no, estaba el humano y los animales, sin demeritar porque es creación del Señor, tenían su lugar, ¿verdad? Así que ese instinto habla de varias cosas que me llaman mucho la atención. Dice, se define biológicamente como una pauta hereditaria de comportamiento cuyas características muestran que el sujeto que obra generalmente no tiene conciencia. O sea que ¿cómo estamos actuando? Estamos actuando por nuestros impulsos, estamos actuando por nuestras motivaciones, estamos actuando por todo menos por nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia entonces? ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad que nosotros tenemos. Dígale al que tiene a su lado, dígale, usted es capaz. Dígale, usted tiene conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Es la capacidad que tenemos como seres humanos. Ojo, no como animales. No, somos seres humanos. Y tenemos la capacidad de ¿qué? De razonar, de pensar. La mejor muestra de todo esto es cuando vemos allí en el Edén a una Eva frente a unas situaciones, ¿cierto? Viene la serpiente, le plantea, ¿y qué hizo ella? Buscó lo que aparentemente era mejor para ella. Es allí donde aparece la conciencia. Es allí donde deja de haber una inocencia para generarse una conciencia. Así que es esa capacidad que yo tengo para razonar. Y eso, según el versículo de Romanos, da testimonio de mi sistema personal de valores. Así que lo que usted y yo hacemos a diario da testimonio de cuál es nuestra conciencia. ¿Cuáles son nuestros actos? ¿Cuáles son? Si yo estoy acá y amén, gloria a Dios, aleluya, Señor, qué presencia tan tremenda. Pero salgo allí, cojo mi carro y alguien se atravesó y le enciendo a pito y le echo le recuerdo a la mamá, a la abuelita, a la tía. ¿Hay conciencia? No, ahí estoy demostrando que mi conciencia está perdida. Y de hecho Pablo habla de la conciencia cauterizada, ¿recuerda? ¿Cómo es una conciencia cauterizada? Una conciencia que ya está torcida, está caída, está completamente perdida. La conciencia, amado, entonces es como una brújula. ¿Cuántos hemos tenido en nuestras manos una brújula? ¿Para qué sirve? Para guiarnos, ¿sí o no? Esa brújula que busca, esa conciencia, eso que Dios puso en nosotros, míreme, ¿cuál es su función? Que esa brújula, estando acorde con la palabra de Dios, me lleve a hacer el propósito de Dios, a hacer lo correcto,
Por eso dice allí el texto. Dice, es como si tuvieran la ley escrita en ¿dónde? En su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. Yo ya sé. Voy en mi automóvil, pero veo el semáforo en rojo y amarillo. Y ¿acelero o qué hago? ¿O paro? No, yo paro. Porque sé que está mal. Me va a traer consecuencias. Eso Dios no lo bendice. Entonces paro. Esa es la conciencia, es esa brújula que me orienta a donde yo quiero, a donde Dios quiere llevarme. Amén. Yo les he contado que estuve por 12 años estudiando en un colegio militar, ¿verdad? Y ya cuando entré a esa fase militar, precisamente nos dieron esa charla, esa instrucción de brújula. Pero resulta que el instructor, un hombre de bastante edad, al cual aprecié muchísimo, él ya no vive, tenía un problema, hermano, y era que él había sido paracaidista. Y en uno de esos saltos, ya había saltado muchas veces, pero en uno de esos saltos cae mal, cae sobre sus talones y su columna sufre. Así que tuvieron que llevarlo, intervenirlo, y en su columna vertebral tenía una serie de láminas metálicas para que esa columna como que tuviera un soporte, porque se fracturó varias vértebras y bueno, sin embargo caminaba y corría muchísimo. Pero cuando venía esa instrucción de brújula, era para él un problema grave y se ponía mal genio. Y le daba rabia que nosotros nos reíamos. ¿Por qué? Porque él tomaba la brújula en sus manos y la brújula siempre lo señalaba a él. Porque tenía esas láminas. Así que donde quiera que se hacía y por más que la alejaba, la brújula fallaba. Y él le enojaba muchísimo. Porque él quería ser el mejor instructor y no podía dictar la clase, no podía dictar instrucción de brújula, así que tenía que pedirle a otro instructor que nos diera la instrucción. ¿Qué hace esa brújula? Guiarme. Si yo estoy en pleno monte, árboles a mi izquierda, a mi derecha, adelante, atrás, no sé para dónde voy, no veo las montañas, ¿qué va a hacer la brújula? Me va a orientar. Establezco mis coordenadas, establezco mis puntos, me oriento. Yo quisiera que dos personas vinieran, dos que me quieren ayudar, vengan. Vamos a hacer un ejercicio acá. Listo, Catherine y Ann. Entonces, párense ahí, mirando hacia allá, por favor. Si me hágase por acá, por favor. Listo. ¿Dónde queda el norte? ¿A dónde queda el norte? No, no les digan. ¿Dónde? No. Catherine, ¿dónde queda el norte? ¿Dónde queda el norte? Listo. ¿Dónde queda el sur? Catherine, ¿dónde queda el sur? ¿Y si no ves el sol? ¿Dónde queda el sur, don Adán? Entonces, en eso consistía era lo primero, pararme y por medio de la brújula, porque si estoy en medio de árboles, ¿dónde estará el sol? Tengo ni idea. Entonces, ¿qué hacía? La brújula me llevaba a ubicar mi norte. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Hay gente que no tiene norte. ¿Sí la ha escuchado? Están perdidos, no saben para dónde van. Gracias, Dios les bendiga. Y esa es una muestra de la vida, amado. Esa es una muestra. Cuando yo era niño, tenía aproximadamente 9 o 10 años, me subieron allá del colegio a la azotea. Y me pararon y me dijeron, ¿dónde queda el norte? No lo sabía. Y era mi vida en realidad. No sabía por dónde iba. Mis papás me estaban guiando, me estaban orientando. Y eso pasa en nuestras vidas. No sabemos dónde es el norte.
Le preguntamos a otro, oiga, ¿dónde es el norte? Coja para allá. Bueno, dicen que al otro lado del norte pues es el sur. Ah, bueno, entonces yo cojo para allá. Lo que le dice este, lo que le dice aquel, lo que le dice la mamá, el papá. Pero ¿hasta qué punto esa conciencia, esos valores, esas coordenadas de ellos están torcidas y yo voy a seguir sus mismos patrones? Conclusión, estaré actuando por instinto. Por instinto. No estoy actuando porque tengo conciencia, y es lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Oye, ¿y por qué renunció? Hace unos días veía una señora que salía de una papelería con su carta de renuncia irrevocable. Yo decía, ¿será que pensó para hacerlo? ¿Está fácil conseguir trabajo? ¿Sí? ¿Usted va y todo el mundo tiene? No, no está fácil. Y yo la veía y miraba esa carta y decía grande, renuncia irrevocable. Yo decía, santo Dios la ayude. Puede que sea una buena decisión, puede que no. ¿Qué habrá dicho el Señor frente a eso? ¿Qué habrá dicho el Señor? Y a veces nos pasa lo del instructor. Tenemos cosas en nosotros mismos que hacen que esa conciencia esté perdida. Es que yo sé que es así. Es que yo hago con mi vida lo que yo quiero, punto. Bueno, ¿se imagina ese instructor en medio del monte tratando de salir de él? No puede. Y eso era lo que le daba ira, le daba rabia. Cuando nosotros nos reíamos, nos perseguía para pegar, porque era terrible, se sentía incapaz. Y eso le pasa al ser humano. El ser humano tiene esa brújula errada, errónea, con datos erróneos. Amén. La segunda carta a Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Dice, porque nuestra gloria es esta. Escuche bien lo que dice Pablo al pueblo en Corinto. Le dice, porque nuestra gloria es esta. O sea, eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso, eso es lo que ellos se gozaban. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, escuché, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, vean, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amado, Dios nos dio la posibilidad, y es lo que coloquialmente escucha uno como el término libre albedrío. ¿Sí lo ha escuchado? Es un término que no aparece en la Biblia. Es que la Biblia dice que libre albedrío, hermano, y no habla de eso. Ese término no está. Pero sí muestra que Dios deja al ser humano asumir situaciones. Claro, yo puedo hacerlo. Yo puedo tomar decisiones. No nos creó como robots, nos mandó allá y haga. No somos robots. No somos tampoco animales. No, somos seres humanos que creó Dios a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Pero ¿dónde está la grandeza del ser humano? Y me llama la atención lo que dice Pablo. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta. Hermano, la grandeza del ser humano, la grandeza del cristiano, la grandeza del Hijo de Dios, es esto. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, o sea, sus obras. Dice, ¿cómo las adquirieron? ¿Cómo adquirieron eso? Con sencillez y sinceridad. Hermanos, cuando usted y yo entendemos que, hermano, que solos no vamos a ninguna parte. Solos no vamos a ninguna parte. Y he querido llamar a este tema, ¿funciona bien su brújula? Porque si su brújula no funciona bien, hermano, lo más seguro es que termine perdido. A veces estamos en la vida como aquella persona que está en el monte
árboles, árboles, árboles y árboles. Y no ve dónde está el sol, no ve dónde está la salida, no ve nada. Hay problemas allí, hay problemas allí, hay problemas allí y hay problemas allí. En todas las direcciones ve situaciones difíciles. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo creo que todos nos hemos visto enfrascados en eso. Pero es allí donde esa brújula, donde esa conciencia nuestra debe brindarnos la salida. ¿Y qué da garantía de eso? Dice que con sencillez y sinceridad de Dios. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? A través de su palabra. Amén. A través de la palabra de Dios. Gloria al Señor por una consejería. Yo puedo orientarlo a usted. Pero ¿y qué pasa si yo lo estoy orientando mal? Yo he conocido mucha gente. Es que el pastor me dijo que hiciera. He visto hogares acabados, empresas, gente en quiebra. Es que él me dijo o ella me dijo. ¿Yo a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Yo busco a la palabra, a través de la palabra, a la luz de la palabra, dar una consejería, y es la labor del consejero. Pero ¿quién da la última palabra? Dios. Y si esa conciencia, si esa brújula que yo tengo tiene esas coordenadas claras, yo voy a ir en el camino correcto. Amén. Pero para que eso se dé, tiene que haber sencillez y sinceridad en nosotros. Nosotros no podemos solos, amado. No podemos solos. Es siendo sencillos, siendo sinceros. Dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Hermano, a veces confiamos más en nuestra experiencia. Es que yo ese negocio lo he hecho ya. Es que yo ya he trabajado con esto. Es que yo esto de tema lo manejo a la perfección, pastor. Es que a mí no me la vuelven a hacer. ¿Se ha escuchado eso? A mí no me la vuelven a hacer. Tranquilo, pastor. Yo manejo eso. ¿Qué dice la palabra? No con sabiduría humana. Hermano, es agachar la cabeza. Es eso. Esa es la sencillez y la sinceridad. Eso es lo que hace grandes hombres y grandes mujeres en el Señor. Saber que todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayer ya pasó, te necesito hoy. Ayer ya pasó, ayer vi tu respaldo, ayer vi tu gloria. Bueno, ayer pasó esto, pero Señor, sé que hoy estás conmigo también. No el que vengan días gloriosos. Significa así, Señor, ese día sí estuviste conmigo y estos no. En todos ha estado el Señor. En buenos y en malos, ¿verdad? Pero esa sencillez es la que Dios busca. El que usted y yo vayamos a la presencia del Señor. El que usted y yo vayamos a su presencia y le digamos, Señor, aquí estoy. Sí, tal vez hay medios, tal vez hay un empleo, tal vez hay títulos, tal vez hay una casa, un carro, bueno, tantas cosas que el mismo Señor nos da. ¿Cuánto lo sabemos? Pero en medio de todo eso, Señor, aquí estoy. Eso es tuyo. Todo lo que tengo puesto, todo es tuyo. Amén. Esa es la sencillez. ¿Quién era Pablo? ¿Pablo era cualquiera? ¿O era un hombre bien formado? Era un hombre que tenía claro la palabra, la ley. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que tenía muchas cosas. Si nos ponemos a hablar de un perfil, de una hoja de vida, era un hombre notable. Pero Pablo tuvo sencillez. ¿Pablo confió en su sabiduría? No. Es que yo sé la ley, entonces cojamos por acá. No. Y en muchas ocasiones encontramos en el caso de los apóstoles que el mismo Espíritu Santo les dice, no vayan, quédense acá. ¿Somos nosotros sencillos y sinceros para entender eso de parte de Dios? Hijo, no te metas en ese negocio. Ay, Señor, yo le hago, tranquilo, Señor.
Bueno, métase. Hija, no te metas ahí porque ese hombre no te conviene. Ay, Señor, yo lo convierto. Bueno, métase. Sí. Esos noviazgos evangelísticos, sangre de Cristo. El Señor nos guarde. Dice Pablo, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando yo tengo una conciencia guiada por el Señor, voy adelante sabiendo que Dios es el que me guía. Puedo ver un panorama tan fuerte, pero sé que Dios está ahí. Dios está ahí. A veces, cuando vamos al hogar, llegamos y el panorama no es tan bonito, ¿no? El ambiente es fuerte, caras duras, corazones duros, de 30, 40 personas, tal vez una saluda. El panorama no es bonito, pero nosotros sabemos y entendemos que el Señor va con nosotros, y mientras Él vaya, que soplen vientos. Amén. Así que nuestra conciencia no puede ser nuestra autoridad si no está sujeta a la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que quiero dejarle hoy, amado. Su conciencia, sus principios, sus valores, su manera de actuar, ¿a qué está sujeta? ¿A qué está sujeta? Porque si está sujeta a la palabra de Dios, usted sabe que cada paso que dé va a ser bendecido por el Señor. Amén. ¿Por qué hago tanto énfasis en este tema? Porque yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué veo personas que siguen enfrascadas en los mismos temas? ¿Por qué veo personas que han perdido la paz frente a muchos temas de sus casas, de sus empleos, de su economía? Y Dios me llevaba a mirar esto. Han dado pasos que no debían dar y ahora están recibiendo las consecuencias. ¿Y ahora qué hago, pastor? Sea sencillo, sea sincero con Dios. Usted y yo tenemos que aceptar nuestros errores e ir a la presencia de Dios, y decirle, Señor, no quiero fallar más, no quiero que esa brújula me lleve a donde mis aparentes valores, mis aparentes principios me están guiando. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es lo que tú quieras. Cuando usted y yo nos negamos, cuando existe esa sencillez, hermano, es cuando Dios empieza a orar. Señor, ya no puedo más. Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Acá estoy, acá me humillo. Aquí me quedo quieto, quieta. Y hay una palabra hermosa que dice, estad quietos. Para eso queremos ayudar al Señor, ¿cierto? Vamos, oramos, intercedemos, hasta ayunamos. Pero Señor, yo te ayudo por acá. No, deje que Dios obre. Deje que Dios haga las cosas como Él quiere, como deben ser. Así que pregúntele al que tiene a su lado, ¿funciona bien su brújula? Pregúntele. Santita, pregúntele ahí a Víctor, ¿funciona bien su brújula? ¿Será que la brújula está trabajando bien? ¿Será que la brújula nos dice cuál es el norte? O como vimos en el ejercicio, yo no sé dónde es el norte. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es ese norte en el Señor. ¿Por qué? Porque eso indica
que yo estoy guiado por otros. Cuando yo no sé cuál es mi norte, cuando yo no sé para dónde coger, ¿qué tengo que hacer? ¿He escuchado ese dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde? Camine. ¿Van a la muerte? Bueno, pues yo también. No. Tenemos que ir a donde diga el Señor. Tenemos que llevar esas coordenadas divinas a donde el Señor, para las cuales el Señor nos ha puesto en esta tierra. Amén. Yo invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. ¿A cuánto nos habla el Señor? ¿Sabe quién es el primero que le habla? A mí. ¿Sabe por qué? Porque no es que Dios me dio por su gracia el dirigir esta congregación. ¿Usted se imagina si la brújula mía está dañada? Grave, ¿cierto? Muy grave. Ahora bien, ¿cuántos acá son padres de familia? ¿Cuántos acá dirigen a otra persona? ¿Usted tiene su brújula bien orientada? Si usted cae en un hueco, caen todos. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojitos. Rey bueno, gracias Dios. Gracias, Señor. Señor, dice tu palabra porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Señor, Pablo veía, Señor, cómo tú estabas en cada una de las situaciones que atravesaban, en cada milagro, en cada prodigio, en cómo esas personas eran convertidas a ti, Señor, en cómo cada cosa sucedía. Señor, esa era la gloria. Pero todo, Señor, porque ellos con sencillez y sinceridad, Padre, sometieron su conciencia para que tú los guiaras, Señor. Pablo tenía esa brújula tuya, Señor. Pablo tenía claro cuál era su norte y lo hizo con sencillez. No lo hizo, Señor, con sabiduría humana, sino lo hizo con sencillez. Y yo, amado, le invito a que esta mañana, cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una vida, amado. Ninguno depende del otro, realmente. Y yo le invito a que usted hable con Dios y le diga: Señor, necesito que me guíes. Señor, necesito que me orientes, que me digas cuál es mi norte. Y tal vez has caminado por mucho tiempo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que otros te han dicho. Has caminado de muchas formas. Pero, ¿qué te dice el Señor hoy? ¿Qué te dice el Señor hoy? Muchos, amado, incluso no sirven al Señor porque otros les han dicho que no, porque otros les han dicho que sí. Pero ¿qué te ha dicho el Señor? Muchos siguen al Señor porque otro lo sigue. Muchos tienen una concepción de Dios tan errada, de la iglesia, del mismo cristianismo, porque otros han hecho que tú pienses de esa manera. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quiere el Señor de tu vida? Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Y tal vez te dice: Señor, perdóname porque he caminado en mis fuerzas, porque lo he hecho de acuerdo a mi experiencia, porque lo he hecho de acuerdo a lo que yo he considerado. Señor, pero en esta mañana, Señor, yo quiero recibir de ti, Señor Dios, ese perdón. Si has caminado en tus fuerzas, si has caminado en tu sabiduría humana, dile: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar guiado por ti, Señor. Que tú seas mi norte. Que tú seas, Señor, el que me guíe en cada cosa que debo hacer. En cada cosa, Dios. En mi familia, en mi hogar. Señor, en mis finanzas. Señor, en mi área sexual, en mi área emocional,
en mi área sentimental. Déjale eso al Señor. Dice Pablo, con sencillez y sinceridad. Amado, tenemos que reconocer que muchas áreas de nuestras vidas a veces no se las entregamos al Señor. A veces esas áreas son limitadas para Dios. Entrégale todo al Señor. Ese problema que tienes hoy, entrégale eso al Señor. Con sencillez, con sinceridad, como dice Pablo, no con sabiduría humana. No con sabiduría humana. No con sabiduría humana, sino con esa gracia que solamente el Señor da. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada vida, Dios. Cada vida, Rey. Tú conoces el corazón, Dios. Tú conoces mi corazón, Dios. Tú conoces, Señor Dios, que es necesario que esa brújula sea ajustada por tu palabra, Dios. Es tu palabra la que da esas coordenadas, Dios. Es tu palabra, Señor, la que nos llevará a cumplir tu propósito, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Dios. Bata sus manos. Dígale, Señor, que mi conciencia sea guiada por ti, no por el mundo, no por el hombre, no por sabiduría humana, no por mis emociones, mis impulsos, mi instinto, no, Señor, sino que yo actúe como creación tuya, Señor, como ese hombre, esa mujer que tú formaste, Señor, y que tú, Señor Dios, trajiste a esta tierra con un propósito sagrado y divino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, sé que muchos dicen, di pasos que quizás no debía haber dado. Y hoy recibo tal vez las consecuencias, los resultados, Señor, pero ahí está la sencillez. Ahí está, Señor, la sinceridad de corazón, Señor. Padre, en reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Y es allí donde tú te glorificas, donde esa gracia de Dios, Señor, es levantada en las vidas. Espíritu de Dios, yo te clamo para que levantes cada vida, para que levantes cada hogar aquí representado, cada matrimonio, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, guíame. No quiero caminar más a mi acomodo. No quiero caminar más en mi sabiduría, sino guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tome la manito el que tiene a su lado. Y yo voy a invitar a que usted ore por su hermano en esa necesidad. Sé que todos han traído una necesidad, un deseo, un anhelo personal, familiar. Y yo le invito a que usted ore. Padre, tú te mueves en la oración de tu pueblo, Señor. Cuando claman los justos, Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye, Señor. Padre, hoy clamamos, Señor, por cada necesidad. Hoy clamamos, Señor, por ese anhelo, esa petición de mi hermano. Padre, trae tu presencia, Dios. Trae tu presencia, Dios. Déjanos ver tu gloria, Dios. Déjanos ver esa gracia, Señor, como lo dijo Pablo, esa gracia de Dios, allí en la economía, allí en el hogar, Señor, en las finanzas, allí, Señor, en el área sentimental, Señor, trae tu gloria, Dios, trae tu poder, hoy te lo clamamos, Dios. Señor, reviste a tu pueblo, Señor, de esa gracia, reviste a tu pueblo, Dios, de ese poder, Señor, de ese respaldo, Dios. Padre, que cada necesidad, que cada anhelo, Dios, sea puesto, Dios. Sea, Señor Dios, tú glorificándote. Seas tú, Señor, trayendo, Señor, respuesta breve, no tardía, Señor, en cada familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén. Gloria al Señor.